Bueno, buenas noches, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos en esta revisión. Esta es la sesión de revisión académica del posgrado de anestesia de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El día de hoy y tomando como parte del ciclo de revisiones académicas básicas para los residentes de primer semestre, vamos a hablar de halogenados. Hemos querido enfocar el tema específicamente en los dos halogenados que hoy por hoy son los que se están utilizando en todo el mundo. Y para esto nos va a acompañar el doctor José Alejandro García, que es residente de primer semestre, y esperamos contar con la presencia del doctor Daniel Franco, docente y anestesiólogo del Hospital San Ignacio en Bogotá, quien ha asesorado a Alejandro en su presentación. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Ceborane y Desflurane en un contexto de farmacología aplicada. Mi nombre es José Alejandro García, yo soy residente de primer año de anestesiología de la Universidad Javeriana de Cali y mi tutor para esta presentación fue el doctor Daniel Franco, él es anestesiólogo del Hospital Universitario San Ignacio en la ciudad de Bogotá. Ese es el contenido que vamos a ver en la exposición. Vamos a ver una pequeña introducción acerca de los anestésicos locales volátiles de éter halogenado. Vamos a hablar de sus dianas moleculares. Vamos a hablar en un contexto que hemos denominado anestesia como un estado neurofarmacológico mixto. Tocaremos las propiedades físicas tanto del sebo como el desflurane. Hablaremos de la farmacocinética, farmacodinámica. Tocaremos algo de la toxicidad por los anestésicos y hablaremos cómo repercuten todo esto en los efectos ambientales y finalizaremos con unas conclusiones. La idea de esta conferencia es que se ha hecho de tal forma que se enfoca en lo básico para poder tener una aplicabilidad clínica, porque lo básico, partiendo de las definiciones, partiendo del entendimiento de cada una de las cosas básicas, pues nos va a permitir entender mucho mejor la farmacocinética, la farmacodinámica y finalmente hasta llevarla a un potencial efecto ambiental. Entonces, digamos que a lo largo de la historia, dentro de tantas preguntas que se ha hecho el hombre en el universo, entre una de ellas fue cómo una inhalación puede dar anestesia. Los primeros informes y las primeras monografías se fueron publicando hasta 6 meses después de la demostración pública del doctor Morton de anestesia con éter en el Ether Dome de Boston un 16 de octubre del año 1846. De aquí que este día pues, es conmemorado como el Día del Anestesiólogo. Entonces comenzaron a haber paradigmas de cómo es que algo inhalado podía dar una anestesia. Claude Bernard en 1870 y entre 70 y 80 estableció un paradigma como un fenómeno unificado, es decir, que la aplicación de una inhalación era un mecanismo unitario aplicable a todas las formas vivientes que pudieran tener un mecanismo de respiración, de respiración aéreo. Y no fue hasta finales de ese siglo que se estableció la teoría lipídica de Meyer-Overton, que explicaba que la anestesia o por lo menos su potencial anestésico, se relacionaba con la solubilidad que tienen los anestéticos en el aceite de oliva. Esto inicialmente centró la atención en que las diana probablemente eran los lípidos, entendiendo que los seres humanos pues somos una manada de lípidos porque tenemos muchas células y entre ellas una bicapa de fosfolípidos y que tienen propiedades de solubilidad. Pero a finales de los 70 del siglo pasado, Franks y Lieb demostraron que no eran los lípidos, sino que las proteínas eran las dianas moleculares de los anestésicos volátiles. Hoy en día se sabe que realmente lo que le hacen los anestésicos volátiles de éter halogenado a los lípidos es muy poco o nada y que las dianas realmente de lo que se ve y lo que se transforma en un fenómeno fisiológico son todos los canales iónicos dependientes del ligando, que son las proteínas de señalización. Es importante aquí decir que aún no conocemos con exactitud los mecanismos moleculares, celulares, tisulares y la red de conexión que tienen con todos los anestésicos inhalados y que sus dianas y los paradigmas que han ido evolucionando siempre han tenido énfasis o interés en lo que son sus propiedades de potencia y cómo lo podemos aplicar a un ser humano. Entrando en detalle, hablando específicamente del Ceborane y del Desflurane, que hacen parte de la gran familia de los anestésicos halogenados,
pues podemos decir que los receptores de GABA-A, de glicina y de NMDA son los principales objetivos debido a que se distribuyen de una forma muy amplia en el sistema nervioso central. Por ejemplo, mejoran la función del receptor de GABA-A y de glicina, que son canales ionotrópicos, es decir, que cuando el ligando entra en contacto con su receptor, este tiene un cambio conformacional que va a permitir, en este caso, como ustedes pueden ver en la imagen, la apertura de un conducto iónico que permite la entrada de cloro. El cloro, siendo un catión, teniendo cargas negativas, va a hiperpolarizar la célula y por ende va a hacer que disminuya el umbral de despolarización. GABA-A está muy distribuido en la neocorteza y la alocorteza, y glicina, pues muy bien distribuido en lo que es la médula espinal, diencéfalo y tronco encefálico. Pero aquí es muy importante conocer algo, y es que los anestésicos, a diferencia de muchos otros componentes farmacológicos que tienen un receptor, estimulan un receptor y hay una respuesta, los anestésicos halogenados o volátiles tienen muchas dianas. Por ejemplo, no todo lo duermen, es decir, no todo lo hiperpolariza. Miremos qué pasa cuando, por ejemplo, el anestésico entra en contacto con un receptor de 5-hidroxitriptamina. El receptor de 5-hidroxitriptamina o 5-HT3 se hace permeable a cationes, es decir, que se hace permeable a cargas positivas. Y al hacerse permeable a cargas positivas, esto no se va a traducir en una hiperpolarización, por el contrario, se va a traducir en una despolarización. Esto podría explicar que cuando el paciente está o cuando los seres humanos están expuestos a un anestésico inhalado, hay reflejos autónomos y también, esto es muy interesante, pueden llegar a contribuir a las propiedades eméticas de los anestésicos inhalados, precisamente por una estimulación. Adicionalmente, los anestésicos inhalados tienen también como diana los canales de sodio. Los canales de sodio se inhiben en las células neuronales, musculares, cardíacas, bloqueando la entrada de este principal catión extracelular que tiende a entrar a la célula, y si bloqueamos esta entrada, pues va a predominar el ambiente negativo de las células y se va a traducir en una hiperpolarización. ¿Sí? Hay una disminución de conducción nerviosa en los axones amilínicos también del hipocampo. También tiene un objetivo en los canales de calcio, que finalmente van a inhibir ese calcio que puede llegar a acoplar la liberación de neurotransmisores excitatorios en la membrana sináptica. Sabemos que el calcio es esa balsita que va moviendo las vesículas para que pueda llegar a la membrana celular y finalmente en su superenrollamiento de las proteínas de vesícula, y finalmente se fusiona membrana con membrana y hay una exocitosis de lo que sea que guarde la vesícula, ya sea glutamato, ya sea cualquier otro neurotransmisor. Pero en este caso, también en los canales de calcio, o precisamente en el calcio específicamente, vamos a ver que no solamente está regulando lo que es la exocitosis o la transmisión excitatoria, también se va a meter mucho con lo que es la regulación del calcio intracelular, que va a permitir la contracción del músculo liso o el músculo. ¿Y dónde tenemos músculo? En casi todo el componente corporal. Esto de aquí a razón de esto, los canales de calcio, pues esto va a traer un efecto ionotrópico negativo, va a explicar las propiedades broncodilatadoras y vasodilatadoras de los anestésicos halogenados, y finalmente también se meten con la conductancia del potasio, que siendo el ion intracelular por excelencia positivo, pues se aumenta la conductancia, este tiende a salir y pues también puede perder cargas positivas a la célula, reduciendo la capacidad de la respuesta. Entonces, todo esto, las dianas moleculares, su solubilidad, sus características, su potencia, ha hecho que llamemos al Ceborane y al Desflorane, que hacen parte, y no podemos dejar de lado, a la gran familia de los anestésicos inhalados que nos acompañaron y que nos siguen acompañando en algunos escenarios, pero que el Desflorane y Sevoflurane son ahora los anestésicos que más se utilizan para llevar a todo esto a que la anestesia sea un estado neurofarmacológico mixto. ¿Y qué es un estado neurofarmacológico mixto? Finalmente, el compendio de todas las características y todos los impactos y todos los targets y objetivos que tienen en los sistemas fisiológicos humanos.
Para hablar de anestesia como un estado neurofarmacológico mixto, es muy importante tener muy claro algunos conceptos. En este caso, el concepto del CAM, por ejemplo, que es y sigue siendo y seguirá siendo un puente entre el pasado y el presente y un puente entre el presente y probablemente el futuro. Las potencias anestésicas para provocar inmovilización fueron establecidas alrededor de la década de los 60 en unos estudios de Eger que llegaron a definir la concentración alveolar mínima como un fármaco podía producir inmovilización en los seres vivos. Esta es una definición, se define como una presión atmosférica de los anestésicos inhalados que se requiere para evitar el movimiento en respuesta a un estímulo nocivo en el 50% de las personas. Y el CAM, como todas las propiedades farmacológicas de los, valga la redundancia, de los fármacos, tiende a aumentar o tiende a disminuir en algunas situaciones específicas, como los pueden ver ustedes en la tabla de la derecha, como el consumo crónico de etanol, la hipertermia, la hipernatremia, que lo tienden a aumentar. Y también factores que lo tienden a disminuir, como el paso de la edad creciente, barbitúricos, benzodiazepinas, opioides o exposición a otros tipos de medicamentos. Entonces, la anestesia consta de componentes parcialmente independientes. Todo es uno y uno realmente es todo. Por ejemplo, uno los tres pilares que tenemos, tres de los cinco pilares que tenemos en anestesia, como lo son la amnesia, la inconsciencia y la inmovilidad, pues son favorecidos por los anestésicos inhalados. Por ejemplo, la amnesia muy probablemente va a implicar o va a intervenir en el hipocampo, la amígdala y en el lóbulo temporal. La inconsciencia muy probablemente va a involucrar a la corteza cerebral, el tálamo y las vías del sueño y del despertar. Y la inmovilización se sabe que se actúa como mediador principalmente en la médula espinal. ¿Por qué está tan repetidamente la palabra probablemente en la diapositiva? Porque como les expresé anteriormente, aún no se sabe mucho de todas realmente los objetivos que tienen los anestésicos inhalados o cómo actúan, y además sus estudios más que todo han sido en roedores. Pero esto nos ha llevado a unos resultados que se pueden extrapolar en el ser humano y que muy probablemente nos acercan a la verdad. La amnesia es uno de los principales objetivos anestésicos que se desean, se logra con alrededor de un CAM de 0,25, que es una concentración relativamente baja. Se sabe que los anestésicos halogenados inhiben el aprendizaje dependiente en lo que ustedes pueden ver en la imagen, que es el hipocampo, y la memoria explícita a corto y mediano plazo del lóbulo temporal medial. Y la inhibición GABAérgica puede explicar en gran parte considerable cómo ese cerebro aprende y cómo recuerda cosas en lo que es la memoria con inhibición nuevamente del hipocampo. La inconsciencia vamos a definirla como una interferencia en todas las redes y todo el sincronismo de la coherencia operativa de todas las redes y todas las conexiones que se hacen en la región más superior del cerebro, como las corticotalámicas. De aquí de aquí esta parte se han pegado muchas teorías o muchos paradigmas para preguntarse, bueno, ¿cómo es que nosotros, y en palabras coloquiales, apagamos al ser humano? Si lo apagamos de arriba hacia abajo, haciendo referencia a unos referentes anatómicos, o si lo apagamos de abajo hacia arriba. Si lo apagamos de arriba hacia abajo, entonces estamos cortando las eferencias que puedan salir a dar una respuesta. Esto se explica inhibiendo circuitos tálamo-corticales que integran la información. O si lo apagamos de abajo hacia arriba, interviniendo en las aferencias o en los circuitos troncoencefálicos que finalmente van a ir a activar a las cortezas todas esas áreas para emitir una respuesta. Por ejemplo, se sabe que con los anestésicos inhalados se ven alterados los centros del sueño de onda lenta. Y esto quiere decir que la inconsciencia que probablemente puedan dar los anestésicos inhalados lo puedan dar secuestrando el sueño y las vías de lo que es las vías del despertar fisiológico, cosa que aumenta más o le da un punto a favor a la teoría de arriba abajo para comprender cómo es que ese sistema se empieza a alterar una vez ingresa el anestésico inhalado en los sistemas fisiológicos. En cuanto a la inmovilidad, pues la vamos a definir como que esto es un concepto que implica principalmente abolir un reflejo nociceptivo de retirada a nivel de la médula espinal.
Centrémonos en las imágenes. Ustedes ven una imagen A y una imagen B. Esta es una imagen de un cerebro de roedor en donde le extirparon el prosencéfalo y se dieron cuenta que al extirpar el prosencéfalo, que es la parte más superior de la distribución del sistema nervioso, no alteraba el CAM. Eso rápidamente llevó a pensar a las personas que estaban investigando que es que el CAM no depende de la corteza. Miremos la segunda parte, la gráfica número B. Hay una estimulación nociva que llega al asta dorsal de la médula espinal y finalmente da una respuesta en el asta ventral para que se pueda traducir como en un reflejo de retirada o en la estimulación del músculo. Los anestésicos inhalados se sabe que actúan a este nivel. Es un nivel eferente que no permite que haya una respuesta. Aquí no estamos hablando de analgésicos, porque los analgésicos, como hemos visto, pues en todas sus fases, terminan interactuando con una respuesta aferente que viene desde lo más distal hasta que finalmente se interpreta en la corteza cerebral como dolor, pero en este caso estamos inhibiendo la salida de una respuesta. Pasemos a las propiedades físicas del sevoflurano y el desflurano. Como ustedes pueden ver, son unos hermanitos que tienen muchas cosas diferentes. Partamos, por ejemplo, del punto de ebullición. El sevoflurano y el desflurano tienen puntos de ebullición diferentes. El punto de ebullición del sevoflurano es 59 grados, mientras que el del desflurano es 24. ¿En qué radica esta importancia? En que cuando se están acercando por lo menos a su punto de ebullición o una presión a vapor a 20 grados, la presión del desflurano es muchísimo mayor, como ustedes pueden ver acá, que el sevoflurano. Los gases, por propiedades de gases, cuando pasan por el vaporizador, el líquido cuando pasa por el vaporizador y se convierte en un gas, tiende a aumentar el volumen. Y por eso es que el desflurano lo encontramos en las máquinas de anestesia que tienen un circuito realmente diferente y aparte al que tiene el sevoflurano, porque el desflurano tiene que conservar una temperatura para no proceder a armar mucho volumen que pueda llegar a afectar el circuito como tal. Y de aquí la importancia de que el desflurano contiene una cámara que está alimentada eléctricamente a diferencia de las otras cámaras por ejemplo, del sevoflurano. Luego están los coeficientes de partición, que son algo vital para entender cómo es que logran su efecto anestésico. Y luego está la concentración, el CAM, el cual ya lo habíamos hablado, y el metabolismo, que ahorita lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué es un coeficiente de partición? Partamos del siguiente ejemplo. Tenemos dos compartimientos que se están abasteciendo, uno con sevoflurane y el otro con desflurane. Estos compartimientos tienen en igual medida o en igual cantidad el volumen tanto de sangre y de gas. Una vez abrimos la llave, abrimos el circuito y empieza el desflurane o el sevoflurane a llenar estas cámaras, inmediatamente el gas, por su propiedad, comienza a diluirse en sangre. Esto quiere decir que el gas comienza a ejercer una presión sobre el componente sanguíneo. Y una vez se va diluyendo, finalmente la sangre va a ejercer también una presión sobre el gas. Entonces, la presión que va el gas hacia la sangre tiende a ser igual la que hay de sangre a gas, y esto se conoce como un equilibrio. Y aquí podemos decir que el anestésico está repartido entre la sangre y el gas, igualando sus presiones parciales. Repartido, partición. De aquí nacen los conceptos del coeficiente de partición. Se sabe, por ejemplo, que el sevoflurane y el desflurane tienen un coeficiente de partición respectivamente de 0,65 y de 0,42. Esto quiere decir, o puede llegar a interpretarse como que 0,65 mililitros del gas están diluidos en cada 100 mililitros de sangre, o que la sangre contiene 0,65 veces el volumen alveolar, si extrapolamos este primer compartimiento al alvéolo y luego la sangre. Lo mismo pasa con el desflurane. 0,42 mililitros están diluidos en cada 100 mililitros de sangre, o la sangre contiene 0,42 veces el volumen alveolar. Y vean que el coeficiente de partición realmente es una relación numérica, una relación numerador-denominador.
una relación que involucra a la sangre como un componente con un número, en este caso 0,65 y 0,42, y el gas en una relación A1. Eso es lo que nosotros denominamos los coeficientes de partición. Lo mismo pasa con el coeficiente de partición cerebro-sangre. Ya no relaciona gas-sangre, sino que relaciona tejido con la sangre. Y se sabe que la relación es para el sevoflurano de 1,7 y del desflurano de 1,3 en cerebro. Esto quiere decir que miren ustedes los cajones de colores, que cuando el gas alveolar empieza a empujar o empieza a igualar las presiones parciales de la sangre, finalmente también se va a intentar igualar en el cerebro. Y estas presiones que hay o las cantidades que hay que se ven diferentes en volúmenes tienden a ser igual en los tres compartimientos para igualar todas las presiones, y eso es lo que nosotros denominamos un coeficiente de partición, que, reitero, es realmente una relación numerador-denominador para ver cuánto tiene un componente y cuánto tiene el otro. Y todas las relaciones van a ser a 1. 1,7 a 1, 1,3 a 1, 0,65 a 1, como habíamos dicho previamente. Este concepto es muy importante entenderlo para poder comprender el siguiente concepto, que es la concentración alveolar y la concentración inspirada del anestésico volátil. Esto repercute, o digamos que su aplicabilidad es de acuerdo a la velocidad a la cual aumenta la concentración alveolar de un anestésico y se va acercando a la inspirada, y esto determina el inicio de acción del anestésico, que se correlaciona finalmente con la rapidez del inicio de la inducción anestésica, y nosotros pues lo hemos visto. Miren ustedes que en las flechas, como está marcado el desflorano y el sevoflurano, tienen un mayor nivel o inician mucho más rápido su efecto porque precisamente tienen un coeficiente de partición mucho menor, lo que implica menos número para que sea soluble en la sangre. Y de esto implica pues la velocidad del inicio de la anestesia. Miren ustedes que en los primeros minutos la pendiente es bastante pronunciada, pero finalmente se va haciendo casi una meseta, y esto ya nos va hablando de que el anestésico está circulando en sangre y comienza a saturar algunos componentes o algunos compartimientos, como vamos a ver ahorita. Entonces, este es nuestro circuito de anestesia, básicamente a lo que nos exponemos casi todos los días, un flujo de gas fresco que va a un vaporizador que tiene el anestésico inhalado, que finalmente va al circuito y llega a los alvéolos. En los alvéolos hay intercambio y llega al flujo sanguíneo pulmonar y finalmente a la sangre o al componente sistémico, y va a comenzar, y este dibujo tiene una intención gráfica, y es que la proporción del tamaño de las flechas corresponde con la proporción de aquellos órganos que primero se van saturando. Entonces, el primer grupo es el grupo rico en vasos sanguíneos, como lo son el cerebro, los pulmones, el hígado, que van comenzando a saturar este primer compartimiento, que no necesariamente tiene que ser el más grande para tener la mayor parte del gasto cardíaco. Luego continuamos con el componente muscular y finalmente con el componente de la grasa. Entonces, la farmacocinética de los anestésicos inhalados termina siendo un modelo tricompartimental, como lo podemos ver aquí. La masa corporal, por ejemplo, del grupo rico en vasos sanguíneos depende la gran mayoría de parte del gasto cardíaco, ¿sí? Finalmente, secundariamente, seguimos con el músculo, que tiene la mayor parte de la masa corporal y tiene un 19% del gasto cardíaco. Y finalmente la grasa, que tiene un poquito menos que un poquito menos que el anterior, pero que no, casi no tiene casi no tiene una perfusión o un gasto cardíaco, entonces 6% de la perfusión que se da. Esto implica que esto es un modelo compartimental, y la farmacocinética, que es lo que el cuerpo hace cuando ingresa un fármaco, pues comienza a distribuirlo de tal forma. Esto es quizás una de las cosas más interesantes y más chéveres y bacanas de lo que son los anestésicos inhalados. Su metabolismo y su eliminación prácticamente no está, prácticamente no existe. Así como ingresan, así igualmente salen. Se ha documentado que sí, hay metabolismo, muy poquito, pero lo hay, y han habido en la historia reportes de toxicidad por los anestésicos, pero en su gran mayoría, así como se inhalan, se exhalan en un estado sin cambios.
Pasamos a la farmacodinámica, que es aquello que ahora sí que hace el fármaco en los sistemas fisiológicos humanos. Comencemos con los efectos cardiovasculares. Todos los anestésicos inhalados producen depresión miocárdica, siempre va a ser dependiendo de la dosis, disminuyendo la tensión arterial sistémica. La frecuencia cardíaca, perdón, permanece relativamente sin cambios, aunque el desflorano se ha visto que puede llegar a estimular por allí una que otra célula simpática y se puede repercutir o se puede evidenciar en taquicardia e hipertensión. Ustedes pueden ver en las gráficas de las derechas cómo los cambios en la frecuencia cardíaca en cuestión de latidos por minuto realmente son pocos, es a razón de 10, 20 latidos por minuto, que se pueden ver en todos los anestésicos halogenados, excepto en el halotano. Y en cambio, en todos los anestésicos sí hay depresión o por lo menos hay disminución de la tensión arterial sistémica por la disminución de la resistencia vascular sistémica. Y ahorita vamos a ver muy bien por qué se da este efecto. Siendo un componente importante para el ingreso del anestésico inhalado, pues uno esperaría que el sistema respiratorio sea un sistema que está más involucrado y que tenga más efectos, pues precisamente porque es la entrada. Todos los anestésicos producen depresión respiratoria y producen depresión del volumen corriente. Ustedes lo pueden ver en la primera gráfica superior de la derecha. Y los anestésicos inhalatorios producen una depresión a la respuesta ventilatoria por hipercapnia dependiente de la dosis y una respuesta de los quimiorreceptores a la hipoxia. También van a disminuir lo que es la ventilación minuto. Si nos centramos en el desflorano y en el sevoflorano, en una gráfica que nos muestra en el eje de las X un tiempo de prolongación de la anestesia, un tiempo de inicio de la anestesia, y en el eje de las Y una resistencia del sistema respiratorio, vamos a ver o nos puede llamar la atención que el desflorano, a comparación del sevoflorano, tiende a aumentar la resistencia de la vía respiratoria. Esto tiene una explicación y es que el desflorane puede llegar a producir una irritación de la vía aérea que puede llegar a precipitar una tos, un laringoespasmo, un broncoespasmo, y esto es más probable que suceda con condiciones basales de los pacientes que ya tienen algún componente en la vía respiratoria, como los pacientes con EPOC o los pacientes asmáticos. Pero aquí es muy importante decir, y quiero que quede muy claro, es que el desflurano no es de por sí un medicamento que produce broncoconstricción. De por sí los anestésicos inhalatorios todos son broncodilatadores, pero el desflorano tiene una particularidad y es que es muy irritativo. Y esa razón de esa característica que puede llegar a afectar unas fibritas por allí, ya lo vamos a ver muy bien, y puede producirme una respuesta, pero el desflorano o el sevoflurano de por sí siempre van a ser broncodilatadores. El desflorano, como les dije, tiene unas propiedades de acritud y pungencia que lo hacen irritativo y no es una buena idea para darlo como una inducción inhalada como un gas único inicialmente pensando. Y el sevoflurano es el medicamento ideal si se requiere hacer una inducción inhalada tanto en niños como en adultos. Aquí vemos un poquitico mejor la gráfica, como por ejemplo 5 minutos después del tratamiento aumentan las resistencias de la vía aérea con el desflorano y con el sevoflurano disminuyen. Hay que entender que el aumento de la resistencia de la vía aérea no es un efecto uniforme, porque no toda la vía aérea tiene músculo liso. Las partes más distales del sistema respiratorio no tienen el componente de la capa del músculo liso, por lo tanto no van a generar un aumento de la resistencia. Esto se ve mucho más en las vías más proximales. Y en los niños, por ejemplo, asmáticos que muestran aumentos de por sí, aumentos notables de la resistencia a la vía aérea, pues debemos evitar, como dije anteriormente, el desflurano. Esto es lo que yo quería que quedara claro. A diferencia, por ejemplo, de una broncoconstricción asmática cuya fisiopatología involucra el epitelio, células inflamatorias, la broncoconstricción del desflurano es una broncoconstricción refleja. ¿Qué pasa? El desflurano comienza a irritar la vía aérea precisamente por sus características de acritud y de pungencia, lo cual va a ser sensado por fibras nerviosas tipo C.
Estas fibras nerviosas tipo C van a mandar la respuesta a un núcleo en el mesencéfalo que se llama el núcleo del tracto solitario, que va a dar una eferencia de neuronas postganglionales vagales que se van a unir al receptor muscarínico M3 y finalmente esto se va a traducir en una broncoconstricción. Pero esto es una respuesta, no es una situación inducida por sí sola en la composición química del desflurano. Esto es una respuesta a una propiedad que contiene el anestésico. Miren acá, lo podemos ver un poco mejor. Tanto desflorane como el sevoflurane se van a meter con el músculo liso. ¿Y dónde tenemos músculo liso? Más que todo en lo que es la vía aérea y en los vasos sanguíneos y en el componente gastrointestinal. Pero el sevoflurane y el desflurane lo que van a hacer es que en una célula de músculo liso van a disminuir todos esos segundos mensajeros que van a finalmente disminuir la respuesta a la activación o a la sacada del calcio del retículo sarcoplásmico. Esto va a inhibir la unión del calcio a que se una con la calmodulina y que nos haga el complejo calcio-calmodulina. Y finalmente este complejo no se va a poder unir a la MLSK, que es también una proteína sinasa de las cadenas ligeras de la miosina. Si nosotros no tenemos esta unión de la calmodulina o el complejo calmodulina-calcio con la MLSK, no puede haber alguien que nos fosforile las cabezas de la miosina para que pueda unirse a los sitios de fijación para lactina. En contraste, nosotros tenemos una miosina que está inactiva y que está relajada y esto se va a traducir en una relajación del músculo liso. Esto lo hacen los anestésicos inhalados. Este es el mecanismo por el cual podemos llegar a entender que se produce broncodilatación y también vasodilatación. Realmente no se documenta mucho, pero existe y me parece importante mencionarlo. Hay toxicidad por Seborane y por Desflorane. Todos los anestésicos de la gran familia de los halogenados tienen iones fluoruro. En hace algún tiempo, cuando se utilizaba el metoxiflurano, pues se dieron cuenta que, miren ustedes la gráfica, que hasta días después de la anestesia, los pacientes también tenían concentraciones de fluoruro en sangre. Los anestésicos más modernos, como lo es el sevoflurano y el desflurano, tienen un metabolismo un poco más limitado en este sentido de los iones de fluoruro y se eliminan prácticamente en su totalidad en muy pocas horas o muy pocos días. El seborano o el sevoflurano, cuando entra en contacto con el CO2 del circuito, nos puede dar un elemento que se llama el compuesto A, que básicamente es la degradación del vinileter, que realmente es tóxico para los riñones, pero pues esto no sucede mucho. Y el desflorano puede llegar a degradarse a monóxido de carbono cuando entra en contacto con los absorbentes del CO2. El sevoflurano sí puede llegar a producir algún tipo de alteración neuronal. Por ejemplo, este artículo que se publicó en el año 2022 nos hablaba de que el sevoflurano puede llegar a alterar el desarrollo neurológico desde 5 aspectos desde lo molecular, produciendo muerte de células neuronales, daño de las células neuronales, alteraciones en el ensamblaje y la plasticidad del circuito neuronal y fosforilación de las proteínas tau, que realmente son proteínas de citoesqueleto de las neuronas y provocando también efectos neuroendocrinos. Esto no va a pasar con una exposición simple al sevoflurano. Esto realmente pasa es con exposiciones bastante prolongadas. Por ejemplo, aparte de toda la chorrera de dianas que vimos de los anestésicos inhalados, el sevoflurano se sabe que también entra en contacto con todas estas proteínas que finalmente dan lugar a un equilibrio antiapoptótico y proapoptótico. La célula siempre está allí entre el equilibrio de si me mato o no, porque precisamente tiene que regular todos sus sistemas para evidenciar un adecuado funcionamiento. Pero cuando se rompe ese equilibrio, se van a romper las membranas mitocondriales que van a dar lugar a los apoptosomas y liberación de las caspasas y todo mal. Va a haber neuroapoptosis y finalmente va a haber lisis de la célula. Se ha visto que la exposición prolongada al sevoflurane puede provocar un aumento de la tasa de la neuroapoptosis hasta en 50 veces. Y en un estudio mencionado, con 13.433 niños, se mostró que múltiples exposiciones al sevoflurano se asocian a un mayor riesgo
de una función motora deficiente, una menor destreza de lo que son las manos y el aprendizaje fino, y también con puntuaciones intelectuales o bajo coeficiente intelectual. Nuevamente acá podemos ver cómo el sevoflurano, al entrar en contacto con todas estas proteínas, puede llegar a producir micro ARNs anormales. Puede haber fosforilación de las tau, que son lo que les dije que eran proteínas de citoesqueleto. Va a haber activación de la microglía, que es una célula fagocítica del sistema nervioso central, y esto se va a traducir también como en una degeneración o en una neurodegeneración. Y es inevitable hablar de anestésicos inhalados y no tocar el tema de la hipertermia maligna, que es un tema extenso y también muy interesante. Básicamente es un trastorno genético que se manifiesta como una crisis hipermetabólica potencialmente mortal desencadenada por los anestésicos inhalados y también por la succinilcolina en una cuestión de la mutación del gen RR1 o el gen para el canal de rianodina, que funciona como un sensor de voltaje del calcio. Al esto funcionar anómalamente, da información al retículo sarcoplásmico para que haya una salida incontrolada e inevitable del calcio a nivel intracelular, y esto va a alterar todos los mecanismos de la célula. Va a haber rigidez porque los filamentos de la actinomiosina finalmente van a estar muy cercanos y van a estar muy unidos. La rigidez se va a traducir posteriormente en rhabdomiolisis, desprendimiento de calor, hay aceleración del metabolismo, y esto es una tragedia realmente, esto es una tragedia celular que necesita una rápida respuesta, en este caso el antídoto como lo es el dantrolén. Esto va a producir una contracción muscular y una actividad hipermetabólica marcada que puede llevar a la muerte a los pacientes. Y para finalizar, me parece muy importante tocar los efectos ambientales que estamos teniendo con los anestésicos inhalados. Los anestesiólogos y los anestesiólogos en formación le hacemos muy bien a los pacientes, pero no podemos dejar al planeta Tierra de lado. Por ejemplo, la fluoración en los enlaces de carbono y flúor de los anestésicos se ha visto que tienen un mayor tiempo de permanencia en la atmósfera debido a que precisamente ese enlace es muy duro de romper y es muy estable. Nada más en los países desarrollados se dice que se producen 2.1% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. En Estados Unidos, nada más en el 2013, el sistema de salud fue responsable del 9.8, casi 10% de los gases de efecto invernadero. Y en Inglaterra, en el 2017, la asistencia social y todo el sistema de salud produjo el 6.3% de la huella del carbono del país. Miren ustedes cómo el desflorano y el sevoflorano, bueno, por acá no tienen un potencial tan alto de dañar la capa de ozono porque no precisamente tienen unos enlaces de flúor, pero que no son tan fuertes como lo pueden haber sido otros anestésicos halogenados. Pero el índice de calentamiento global, que se traduce en esa capacidad que tiene una molécula de atrapar aire y de ser casi imposible de romper mediante reacciones químicas de radiación, de todas las reacciones químicas que de pronto conocemos, es muy alto, y es mucho más alto en el desflorano que en el sevoflorano. Esto hace que llamemos a los anestésicos inhalados como unos altos contribuyentes de los gases invernaderos. El efecto invernadero pasa en todo el universo, pasa en los planetas, pasa en Mercurio, pero el efecto invernadero en la Tierra, que a diferencia de los demás planetas que hasta ahora se conocen, pues alberga vida, pues es un componente bastante grave, porque el aumento de solamente 1 grado del promedio de la temperatura del planeta podría llegar a la extinción de alguna especie biológica. Como les dije, la disminución en la capa de ozono realmente no es tan marcada en estos dos elementos como lo son el desflorane y el sevoflorane, pero pues la disminución de una capa de ozono por cualquier elemento va a traer consecuencias negativas para los humanos, como el cáncer en la piel, cataratas, va a dañar las plantas y pues se puede llegar a alterar todo el sistema de la cadena alimenticia. Los anestésicos más modernos o los que más utilizamos en la actualidad, pues son básicamente anestésicos que no pertenecen a los clorofluorocarburos,
porque se les ha quitado precisamente las propiedades del cloro, y es el cloro el que tiene esta potencial propiedad de dañar la capa de ozono. El sevoflurano y el desflurano realmente lo que tienen son enlaces fuertes de cloro y flúor, perdón, de carbono y flúor, pero casi no de cloro. Hay unas recomendaciones que nos muestra este artículo para, pues, pensar de pronto en disminuir la huella del carbono, la huella de carbono en el sistema de salud, como es adoptar los sistemas de anestesia de bajo flujo, considerar la anestesia intravenosa siempre que pueda ser posible, y disminuir o evitar el uso de óxido nitroso y el desflurano, que tiene un alto potencial de efecto invernadero. Para finalizar, tenemos las conclusiones del seminario. El Sevoflurane y el Desflurane hacen parte de la gran familia de los anestésicos halogenados que no podemos dejar atrás y que tenemos que agradecerle todo lo que hoy en día conocemos, que han tenido propiedades que han sido producto de interés, pasando desde un modelo farmacológico que inicialmente se centró en los lípidos y finaliza y actualmente se da como modelos proteicos actuales. La anestesia, entonces, es un estado neurofarmacológico mixto, tiene múltiples dianas moleculares, celulares, propiedades físicas que repercuten en su aplicabilidad farmacológica en los anestésicos halogenados, que en este caso nuestros protagonistas el día de hoy eran el sevoflurane y el desflurane. Farmacocinéticamente tienen características muy importantes en cuanto a administración, distribución, metabolismo, que los hacen muy particulares o los hacen un componente muy particular dentro del acto anestésico. Cuentan con efectos sistémicos que repercuten en diferentes órganos y sistemas, siendo el sistema respiratorio un objetivo realmente importante. Aunque las características tóxicas del sevoflurane y el desflurane son pocas o se han documentado pocas, también se ha reportado alteración en el estado neurológico y neurotoxicidad por la prolongación o por el estado prolongado a anestésicos inhalados, en este caso como lo vimos con el sevoflurane. Y la invitación es que los anestésicos inhalados tienen un impacto ambiental muy importante, lo que debería incentivarnos y proponernos a reflexionar y considerar aspectos ecológicos al momento de definir un acto anestésico para nuestros pacientes. Estas son las referencias bibliográficas que tenía para el día de hoy, y una frase de Eric Keisel que dice que el médico pocas veces cura, algunas veces alivia, pero siempre, siempre debemos consolar. Ojalá no sea con desflurane. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alejandro. Muy profunda tu presentación, sobre todo en los mecanismos farmacológicos, farmacodinámicos que realmente eran el objetivo de esta presentación. No sé si el tutor está contigo o nos acompaña el día de hoy y nos gustaría escuchar sus aportes. Claro que sí, doctora Komaromi. Bueno, primero que todo, felicitar a Alejandro por su Gracias. excelente presentación. Creo que hizo un excelente trabajo. Realmente la intervención mía fue poca, de verdad. Creo que estuvo muy bien y sobre todo porque es un tema que a veces es difícil de precisar, pero creo que logró enviar el mensaje muy bien. También quería unirme al mensaje del principio, en el hecho de felicitarlos. Creo que todos los que han venido por acá han hecho un gran trabajo y estamos muy felices de tenerlos. Y en general creo que todo quedó muy completo, queda abierto el debate del tema ambiental, que cada vez está más fuerza con todo el advenimiento de la anestesia total intravenosa. Sin embargo, pues creo que los anestésicos inhalados siguen siendo demasiado útiles en nuestra práctica y el mensaje es más como a racionalizar su uso y la forma en que lo administramos. Pero muy bien, muchas felicitaciones, Alejandro. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por su asesoría. De los residentes y los docentes que nos acompañan, ¿algún aporte, alguna pregunta? Levanto la mano, pues primero para felicitar a Alejandro, pues nuevamente vi el título de la presentación y él se enfocó en la farmacología y me parece que hizo muy bien su trabajo. El doctor Luna levantó la mano. Ahí yo solamente quiero precisar lo siguiente, o sea, desde el punto de vista farmacología, yo pienso que estuvo bien la presentación. Yo siempre recalco como esta dualidad que se ha creado entre la anestesia intravenosa y la anestesia inhalatoria y una dualidad que digámoslo así, los, los, en-
los que prefieren la anestesia endovenosa pura, casi que en algún momento no, a la anestesia inhalatoria. Y tal vez ahorita es un equilibrio, o sea, es lograr un equilibrio entre las dos. O sea, de todas maneras la anestesia inhalatoria pues sigue ocupando un renglón importante, eh, y lograr ese equilibrio. Es como el mensaje que yo quiero dar, o sea, no irnos a los extremos, sino buscar el pleno beneficio de cada una de ellas. Le doy la palabra al doctor Luna, que tiene levantada la mano. Y Gracias, felicito. doctor. Doctor Luna, ¿le escuchamos? Hola. No sé si tiene problemas de audio. Doctor Luna, ¿tenía la mano levantada? No, no sé si fue que se desconectó. De todas maneras, mientras el doctor se conecta, quisiera para nuestros residentes, sobre todo, punto importantísimo el que acaba de mencionar el doctor Cañas, los anestésicos halogenados hoy en día tienen toda la vigencia del caso. Es cierto que cada vez desarrollamos más las técnicas de anestesia total endovenosa. Eh, es cierto que hay quienes preferimos la anestesia total endovenosa por muchas razones, dentro de las cuales una muy importante es el aspecto ambiental, y por otras razones que más o menos fueron tocadas aquí, pero de ninguna manera hay que desechar una herramienta tan valiosa y que definitivamente fue pionera, que ha sido la pionera en nuestra comprensión de cómo es que funcionan los agentes anestésicos. Es importante entonces que ustedes se enfoquen hoy en día en el manejo correcto de los agentes halogenados, y aquí quiero unirme a las conclusiones puntualizándoles unas premisas sobre las cuales ustedes deben profundizar y generar conceptos prácticos muy claros. Ustedes deben conocer cuándo está indicado uno y cuándo está indicado el otro, cuándo está contraindicado cada uno de los dos. Ya Alejandro tocó aspectos muy importantes que se pueden deducir después de entender la farmacodinámica. Sevoflurane habrán visto que es lo que más se utiliza, y que desflurane tiene unos, unos conceptos muy claros, o tiene unos aspectos muy claros, unas indicaciones específicas. Es importante que ustedes profundicen el tema aprendiendo cuándo definitivamente desflurane podría ser el agente halogenado ideal, que es en muy específicas circunstancias realmente. El segundo concepto que tienen que afianzar dentro de su arsenal como anestesiólogos es el concepto de CAM. Cuando hablamos de CAM, ¿cuánto es el CAN? ¿Cómo se objetiviza? No es lo mismo que nos digan, estoy con un CAM de 0,5, a que nos digan, es que la concentración alveolar está en 0,5. Son conceptos diferentes que se refieren a proporcionalidades. No es lo mismo decir estoy con un CAM o con medio CAM que decir tengo 0,75 o 0,80, por ejemplo, de sevoflurane. ¿Por qué es importante este concepto del CAM? Porque nos lleva a la siguiente conclusión y recomendación que nos trae Alejandro. Hay que optimizar el uso de los agentes halogenados en términos de aprender a manejar técnicas de bajo flujo, que es un tema que está pendiente dentro de nuestras revisiones y que va muy unido al uso de los agentes halogenados, las técnicas de bajo flujo y las técnicas de los elementos coadyuvantes en anestesia. Ustedes tienen que aprender a manejar todo lo que ya hemos revisado en otras fechas sobre los coadyuvantes anestésicos. Su objetivo fundamental precisamente es reducir el CAM al cual estamos exponiendo a nuestro paciente. Anestésicos locales, eh, otros hipnóticos adicionales, como por ejemplo la dexmedetomidina o la clonidina, los opiáceos, por supuesto, el sulfato de magnesio. Todo esto en conjunto lo que busca es que podamos dar
el mínimo CAM que nos permita dar una anestesia de calidad. Alejandro mencionó también dos conceptos muy importantes. El CAM al cual tenemos amnesia, que es un CAM relativamente bajo, que es de 0,25, y el CAM al cual tenemos certeza de que no vamos a tener eventos de despertar intraoperatorio, que es un CAM de 0,5 para el sevoflurane específicamente, estoy hablando. Entonces, esos datos y esos elementos tienen que tenerlos ustedes muy claros, conociendo cuáles son los objetivos que están buscando y no trabajar como se trabajó al principio, antes que abríamos el halogenado a todo lo que diga el libro que había que darle de CAM para que el paciente pues esté lo mejor posible, entre comillas, pero expuesto a todos esos efectos adversos que ya vimos. Entonces, los invito a que esas conclusiones puntuales eh, queden dentro de las herramientas que ustedes manejan. Doctor Luna, buenas noches nuevamente. Creo que había usted salido de la sala. Sí, nos estaba manejando y Qué algo pena, pasó. gracias. Le escuchamos. No desde que Jon Snow dio anestesia por primera vez, él logró titular la dosis del éter que estaba administrando. Entonces, en anestésicos inhalados uno puede titular también lo que está administrando con base al CAM. La mayoría de máquinas modernas uno puede darle los datos de peso, de edad, de talla, y según eso la máquina calcula el CAM ideal para ese peso, edad y talla. De tal forma que el despertar se vuelve muy predecible. Si uno utiliza flujos bajos y al final de la anestesia, por ejemplo, uno cierra el halogenado y lo convierte en flujo metabólico, probablemente el despertar ocurra en 4 minutos. Si uno cierra el halogenado estando en flujo bajo, o sea, 0,5, casi que reloj cronómetro, el paciente despierta a las 8 minutos exactos con sevoflurane. Una de las limitantes que mencionaban de los flujos bajos con sevoflurane era el compuesto A, pero resulta que todas las cales hoy en día tienen bajos componentes de hidróxido de sodio, de potasio, y eso hace que esas bases fuertes produzcan unas cantidades mínimas de compuesto A que ya no vale la pena ni mencionarlo como potencial peligro del uso de flujos bajos con sevoflurane. Y el desflurane, digamos que la principal limitante, pues sí es ecológica y todo, pero también tener en cuenta que la TIVA también genera desechos. Es el precio. Si uno se pone juicioso a ver cuánto se gasta en desflurane en una institución versus sevoflurane, el desflurane es mucho más caro en cuanto al gasto por mililitros. Entonces es una opción también costosa. Sin embargo, el desflurane puede ser muy bueno en pacientes bariátricos que uno quiere que se despierten muy lúcidos, o pues una cirugía a las 2, 3 de la mañana, uno también desea que el paciente despierte muy rápido. En ese tipo de casos yo lo suelo usar. Básicamente eso sería nada más. Gracias. ¿Cuándo no Precio usar definitivamente desflurane, doctor, por ejemplo? No, es que para mí la diferencia en sevoflurane y desflurane es mínima cuando uno utiliza flujos bajos. Flujos bajos estamos hablando de 0,5, Sí, y correcto. cuando uno baja incluso a flujo metabólico de 0,3, siempre que tenga una máquina que responda. Entonces, cuando la anestesia es de 2 horas promedio con sevoflurane, o sea, una anestesia con sevoflurane de menos de 2 horas, el despertar es 8 minutos reloj. Si uno administra gases frescos sabiendo desescalarse del sevoflurane, porque si están suturando piel, yo no necesito que el paciente tenga 0,6 o 0,7 de max, sino que puede estar en 0,4. Entonces, yo siempre, en mi experiencia personal, yo pongo el cronómetro y 8 minutos se demora para tener un despertar lúcido similar al desflurane. Entonces, ¿cuándo usarlo? Pues no sé, en ese tipo de casos que mencioné, pero la mayoría de veces sí. En mi caso uso sevoflurane y TIVA también, pero también en sus respectivos casos. Una cosa interesante es saber a veces guiar la monitoría, tener las dos monitorías, ¿no? Cuando uno tiene monitoría de profundidad anestésica, no guiado por índice, sino por espectrograma, y mirar el MAC, a veces uno se lleva sorpresas porque resulta que el paciente está muy profundo y tienes una MAC de 0,4, 0,3, y uno dice, pero ¿por qué? Ese ejercicio también resulta interesante porque al final los índices numéricos están muy revaluados, Correcto. y pues el MAC también es un subrogado, ¿no? No es que eso sea definitivamente inconsciencia.
Es correcto. Se está hablando hoy en día además de anestesia en asa cerrada con halogenado. Ya tenemos experiencia de anestesia en asa cerrada con anestesia total endovenosa, pero nos ha mostrado un par de modelos de máquinas de anestesia que podrían ajustar el CAM en función de algunas variables hemodinámicas o en función de el BIS, solo que lo hacen, las que hemos conocido, por lo menos aquí, lo hacen con número BIS, como ya muy acertadamente lo mencionó el doctor Luna, pues el BIS, el número es cada vez más revaluado, el número puede estar influenciado por un sinnúmero de variables que hacen que pierda pues sensibilidad y especificidad y sea lo último que uno se fija, pero muy probablemente a ustedes les va a tocar más de cerca en un futuro mediano conocer máquinas que trabajan con halogenados en este sistema de asa cerrada. Y es interesante porque se ajusta precisamente a esto y siempre con el concepto de flujos bajos en anestesia. Un apunte adicional en cuanto a los mecanismos y a estas, como dijo Alejandro, chorrera de dianas, que es un término interesante en una conferencia. Esta chorrera de dianas puede incluir óxido nítrico. Recuerden que estamos hablando más recientemente de que dentro de nuestro cerebro o el sistema nervioso central, el óxido nítrico tiene un papel supremamente importante en lo que es la activación de estos sistemas de los receptores N-metil y aspartato y de los receptores GABAérgicos. Parece ser que los halogenados tienen un efecto también sobre la óxido nítrico sintetasa, disminuyendo las concentraciones de óxido nítrico cerebrales, por lo tanto, permitiendo la activación de estos sistemas que nos llevan hacia una hiperpolarización de las membranas. ¿Por qué es interesante? Porque también hay proyectos en desarrollo sobre potenciales gases anestésicos que interactúan directamente con óxido nítrico sintetasa y seguramente en tiempos futuros veremos más investigaciones al respecto. No sé si alguien tenga algún otro aporte, los residentes tienen alguna pregunta. Bueno, creo que es todo por ahora. Alejandro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la tutoría. Invitarlos a partir de esta semana, ya quedamos entonces al día con las presentaciones, ya podemos retomar el calendario normal y nos encontramos entonces el próximo lunes para la siguiente revisión. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Buenas noches. Hasta luego y gracias. Hasta luego.